Buscando la verdad y abogando por la recuperación de la paz y la seguridad con unidad nacional, queremos iniciar la jornada de entrevistas. Tenemos previsto un primer diálogo con el exministro de Producción y Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Daniel Legarda, uno de los artífices, junto también con el exministro Julio José Prado, de llevar a cabo un proceso largo, complejo y difícil, que finalmente se logró la firma del acuerdo con la República Popular de China. Fue dado el visto bueno en la Corte Constitucional y ayer, luego de una serie de incertidumbres y con una oposición de un sector que se opone mientras no logre la impunidad, finalmente este hecho positivo que lo hemos destacado esta mañana, con 76 votos se ratificó el acuerdo comercial con China. Quiero dar la bienvenida al exministro Daniel Legarda, parte de este proceso de un trabajo intenso, complejo, difícil, aquí en Beijing, que se logró la firma del acuerdo comercial. Antes de ir al tema de fondo, de lo que significa el acuerdo, ¿qué significado tiene ya esta ratificación en la Asamblea que se venía pidiendo a gritos y que finalmente se logró con 76 votos? Muy buen día, Daniel Legarda. Hola, Miguel, muy buenos días. Gracias a toda la audiencia también que nos escucha a esta hora en Radio Democracia. Creo que es una noticia muy positiva para el país, sobre todo en el contexto complejo que ha iniciado este año, pues el acuerdo comercial con China va a significar oportunidad de inversión, de comercio, de más exportaciones y de empleo, que es lo que particularmente nos interesa. El día de ayer, efectivamente, ha sido la sesión en la que ya se ha aprobado, se ha ratificado por parte de la Asamblea el acuerdo comercial, luego de un periodo de tiempo en el que ha habido un poco de deliberaciones, de mayor diálogo. Hemos estado involucrados como exministros, no solamente yo, también Julio José Prado, el exministro, varias otras autoridades. Hubo un comunicado de exministros también en el intermedio, de 7 exministros de Producción y Comercio, manifestando su acuerdo con lo negociado y también pidiendo a la Asamblea que se ratifique. Y bueno, es una excelente noticia, como decía. Lo que viene ahora, Miguel, y ciudadanos que nos escuchan, es algunos procesos internos operativos de notificaciones que se tienen que realizar de la Asamblea al Ejecutivo, del Ejecutivo a la Presidencia, a su vez a la Cancillería, un registro en Cancillería y un intercambio de notas diplomáticas una vez que China también haya concluido su propio proceso interno de ratificación en su Asamblea, y el acuerdo comercial entrará en vigencia 90 días después de ese intercambio de notas diplomáticas. Estamos hablando de que esto sería más o menos a finales del mes intermedios del mes de junio, probablemente, considerando los tiempos internos también. Es decir, el mecanismo es cambio de notas diplomáticas partiendo de la publicación primero en el registro oficial, luego de la notificación de la Asamblea Nacional al Ejecutivo. Claro, la Asamblea notifica al Ejecutivo. En el Ejecutivo hay un intercambio entre Presidencia y Cancillería, porque Cancillería tiene un servicio de registro de todos los acuerdos internacionales, independientemente de qué materia sean estos. Y es Cancillería quien envía la nota diplomática oficial indicando que se ha culminado con el proceso. Ahora, China tiene que hacer lo mismo, Miguel. Estoy seguro que está en proceso allá en China también, en su parlamento, pero seguramente tendremos todavía un par de semanas más hasta que eso se lleve a cabo allá en China. Entonces, considerando todos esos tiempos internos, en el intermedio hay la publicación del acuerdo en el registro oficial, efectivamente, pero lo que activa el acuerdo comercial es la nota diplomática, el intercambio de notas diplomáticas y los 90 días después, que es como está plasmado en los artículos finales del Tratado de Libre Comercio. Una vez que entre en pleno vigor el acuerdo comercial con China, ¿cuáles son los beneficios? Porque escuchábamos en el debate, por ejemplo, hoy no se puede enviar sin aranceles productos estrella que están en el mercado, en el Asia, en Europa, lo hemos visto, como la pitahaya y los arándanos. ¿Esto va a arrancar con 0 arancel desde el comienzo?
Tenemos varios productos que tienen un ingreso con cero arancel desde el inicio de la negociación. En otros casos habrá una reducción paulatina del arancel en periodos que van de 5 o máximo 10 años, como es el caso de el camarón. Pero sí, desde la entrada en vigencia del acuerdo, por ejemplo, la pitahaya, los arándanos, quinoa y también me parece que el café tienen un acceso inmediato de arancel, en donde van a poder percibir ese beneficio, porque en el caso de la pitahaya el arancel es de 30%, por ejemplo, y baja a cero desde el primer día. Entonces, de 30 a cero en el primer día es sustancialmente menor, es importante, y hay otros productos que también tienen esa consideración. Otros como banano o camarón tendrán un periodo de tiempo, pero ya se sentirá una reducción paulatina del arancel en el primer año de vigencia del acuerdo, ¿no? Y no hay que perder de vista también, Miguel, lo importante de que el acuerdo tiene una institucionalidad muy relevante para todas las materias de intercambio comercial, medidas sanitarias también. Esta es particularmente importante y la menciono porque acá hay un trabajo que desde ya lo deben realizar las instituciones públicas, el Ministerio de Producción, la Agrocalidad y el Ministerio de Agricultura, para poder iniciar el proceso de habilitación de nuevos productos de exportación hacia China. Había un interés, por ejemplo, hasta el final de la administración anterior, recuerdo que había un interés por iniciar el proceso para la habilitación de carne de pollo. China es uno de los mayores consumidores en ese sentido. Entonces, seguramente hay que cumplir un proceso, hay que demostrar el cumplimiento de determinados estándares y eso tiene que continuar el trabajo. Pero el momento de aprovechar eso es justamente ahora y bueno, con el acuerdo se instala también esa parte institucional del acuerdo que permite también mejorar el nivel de las relaciones y el intercambio de esta información y las habilitaciones sanitarias en su conjunto. Entonces, es otro de los temas que también va a tener una vigencia, un cambio sustancial, el momento en que entre en vigencia. Y por el otro lado, Miguel, porque no hay que olvidar el lado de las importaciones también, vamos a tener una desgravación inmediata de algunos productos que son principalmente bienes de capital que todavía tenían algún arancel, un arancel relativamente bajo, 5-10%, pero habrá una reducción a cero de algunos de esos productos, de insumos también, materias primas, que van a poder también incidir en menores precios, menores costos, en este caso para el sector productivo. Y hay un segmento de bienes de consumo que no compiten con la producción nacional, aparatos de tecnología y demás, que también tendrá una reducción de aranceles inmediata, ¿no? La lista completa ya la tiene, está publicado desde que se firmó el acuerdo comercial en la página web del Ministerio, pero claro, una lista más extensiva hay que revisarla un poquito con detalle para que las empresas, gremios en general puedan enterarse de cuáles son ya en específico los beneficios. Se abre una gran expectativa para un mercado tan grande, 1.400 millones de personas. Se ha calculado que el crecimiento de las exportaciones no petroleras ecuatorianas pudiera ser entre 3.000 y 4.000 millones adicionales. En medio de la escasez de recursos en el Ecuador, ¿esta sería una gran noticia y un gran aliento para la economía ecuatoriana? Coincido plenamente, Miguel, y por eso mencionaba que esto es una muy buena noticia, más aún en el contexto complejo que está enfrentando nuestro país, porque solo la mera expectativa ya va a ser muy positiva y después la entrada en vigencia también para generar este mayor crecimiento. De hecho, en el panorama internacional que tenemos, hay un panorama más, se podría decir, más favorable para las exportaciones. La economía mundial en 2023 tuvo un poco de riesgo de recesión al final del último trimestre. Para este año, a pesar de los conflictos internacionales, el escenario es algo mejor para el comercio internacional, sobre todo para nuestras exportaciones. Sacando el petróleo, ¿no? El petróleo es muy volátil por su precio, pero en el resto de exportaciones se puede tener una perspectiva un poco más positiva y que lógicamente les debe llevar al país, a las empresas, a poder pensar en vincularse mucho más a los mercados internacionales, en internacionalizar su estrategia de producción, su estrategia de amplificación de mercados, sobre todo con este acuerdo que presenta una oportunidad enorme. El potencial total
el último, más actualizado con los últimos datos, Miguel, es de alrededor de 4.000 millones de dólares en China. Y ese mercado es por mucho, el mercado en donde más podemos aumentar nuestras exportaciones. Y hablo solamente de las actuales, Miguel. O sea, estamos hablando de el camarón, del banano, del cacao, las flores frescas y conservadas, productos como los botones de tagua, las hojas de stevia, algunos productos de madera como balsa, harina de pescado, por mencionar algunos que tienen una perspectiva muy positiva para poder incrementarlo. Pero además, recordemos que hay esa apertura de nuevos productos que hoy no se registran, hoy no es que no se registran, hoy no se envían. No están en la estadística, no están en esa canasta de exportadora del Ecuador. El ejemplo que daba yo de la carne de pollo. Y el otro es los lácteos. Hay interés de varias empresas de poder trabajar ya para poder ingresar sus productos a China en un periodo de tiempo, en el mediano plazo. No será de manera inmediata, pero sí en el mediano plazo, ya que es un mercado con una oportunidad tremenda para estos sectores también. Entonces son nuevos sectores que se pueden generar de exportación con esta importante herramienta, sobre todo en el sector agrícola y agroindustrial, que es lo más fuerte que tenemos para poder presentar ante el mercado chino. Ahora, mirando desde la otra orilla, desde el otro lado, hubo, y es entendible, preocupaciones de algunos sectores productivos nacionales. Es bueno explicar, Daniel, qué quedó excluido de la negociación en este acuerdo comercial con China. Por ejemplo, textiles, confecciones, calzado, productos de primera necesidad, azúcar, arroz, leche, papas. ¿Esto no va a ingresar al Ecuador con beneficios arancelarios si es que envía a China? Exactamente, Miguel. El ejemplo que tenemos aquí, todos esos productos que tú has mencionado están excluidos de la negociación y varios otros. De hecho, son 828 líneas arancelarias. Dentro de las líneas arancelarias hay un sinnúmero de productos adicionales que cubren todas nuestras sensibilidades allí. Estamos hablando de productos como textiles y confecciones, que ocupa la mayor parte de las exclusiones, el calzado de cuero que se produce en el país, que le llamamos calzado de calle, calzado escolar, está excluido. El deportivo no, el deportivo sí tiene un cronograma de desgravación, porque claro, en el país la mayoría es importado, hay algo de producción, pero la mayoría es importado. Otros productos como cerámica, como línea blanca, como productos de autopartes, por ejemplo, los neumáticos, baterías, algunos del sector plástico, muebles de madera también están excluidos. Y dentro de los agrícolas, aunque China no es ninguna amenaza en el sector agrícola, porque es el mayor importador, insisto, en el caso de los agrícolas están excluidos los productos de la agricultura familiar y campesina, incluyendo la leche líquida, la leche en polvo, cebollas, papas, todo ese tipo de productos que no van a tener una reducción arancelaria frente al acuerdo con China, además de otras protecciones que se tiene para el sector agrícola, ¿no? Pero acá, Miguel, el ejemplo es, por ejemplo, con una camisa que hoy se importa desde China, pagar alrededor de un 40% de arancel en su componente mixto, porque tiene dos componentes de arancel. El día de mañana, cuando entre en vigencia el acuerdo, el arancel va a ser exactamente el mismo, 40%. No hay absolutamente ningún beneficio arancelario para esa camisa de algodón. Sin embargo, sí lo hay para los insumos productivos de esa empresa que está produciendo la camisa de algodón. Va a reducir el arancel para la maquinaria, la máquina de coser, por ejemplo, y otra máquina que se utiliza en el proceso. Va a reducir el arancel para las agujas, que es un arancel pequeño, pero de todas maneras es un costo adicional, y algunos filamentos sintéticos que tampoco se producen en el país y que van a reducir sus costos. Eso va a permitir que la empresa pueda ser más productiva, no solamente que va a estar protegida frente a las importaciones, en este caso de China, sino que va a estar en mejores condiciones porque sus costos productivos van a bajar. Y eso, por supuesto, brinda una perspectiva mucho más positiva para tener un espacio mayor de competitividad para esas empresas. Y este ejemplo se aplica para todas las empresas que están en esos sectores en donde no hay una reducción de arancel, incluso con aquellas que tienen una reducción paulatina de arancel. Para los otros productos, como hemos mencionado, hay también un cronograma. Pero esto es parte del balance, Miguel, que se tuvo en cuenta en su momento en la negociación, que es un balance que contempla los intereses del país,
que contempla lo más cercano posible a los consensos que existen entre el propio sector productivo para marcar un paso hacia adelante en una agenda productiva. Porque es legítimo, había sectores que no les interesa mucho un acuerdo con China porque no se puede exportar a China o no tenemos las capacidades para exportar a China. Por ejemplo, línea blanca. Nuestro mercado para línea blanca es más bien en la región, la comunidad andina, Centroamérica, ahí es importante el acuerdo con Costa Rica, por ejemplo, pero claro, esos sectores no necesariamente tenían tanta necesidad de ver a China como un mercado, y es legítimo. Pero en cambio, en el mismo país sí hay empresas y sectores que tienen la urgencia de poder mejorar sus condiciones y abrir, en otros casos, un mercado tan importante como Asia, y esto es sobre todo de la agroindustria y el sector agrícola del país, que tiene la necesidad de expandirse, ¿no? Y esto es una buena cuestión porque va a permitir que el país dé pasos adelante a través de esta herramienta que, insisto, tiene un balance totalmente favorable a los intereses de nuestro país. Es un acuerdo bastante flexible, que permite cuidar esas sensibilidades por el un lado, pero también impulsar las exportaciones por el otro. Daniel, pensando desde la visión del consumidor ecuatoriano, ¿cuánto se beneficia al acceder a productos que necesariamente serán mucho más bajos? Es parte de la ecuación, sin duda, Miguel. No es la variable más relevante en un acuerdo comercial, pero sí que se toma en cuenta también. Y acá tenemos productos, por ejemplo, que van a estar en mejores condiciones y en mejores precios para las familias ecuatorianas. Teléfonos y computadoras ya tienen un arancel cero, pero con esto se consolida el arancel cero para las importaciones provenientes desde China de ese tipo de productos. Sin embargo, accesorios relacionados con esos productos no tenían un arancel cero, todavía pagan arancel. Todo eso se va a reducir el arancel. Memorias, micrófonos, cámaras, aparatos de grabación, todo este tipo de aparatos tecnológicos que no son competencia de producción nacional, al contrario, son en muchos casos insumos productivos, van a reducir de arancel, la mayoría de manera inmediata para su acceso en mejores condiciones de precios al mercado ecuatoriano. Otros productos de ejemplo son también algunos medicamentos que tienen un arancel bajo, pero que también van a reducir. Es importante esto para el acceso a la salud. Sin duda, hay otros que están en cambio excluidos y otros que tienen un cronograma más largo, pero una buena parte que no compiten tienen arancel cero. En caso de los vehículos tienen un cronograma de desgrabación de 15 años, Miguel. Es un plazo extenso para poder tener también un espacio para que la industria nacional pueda adaptar sus procesos productivos, adaptar sus condiciones a esta nueva realidad, a esta nueva competencia, pero es un periodo de tiempo bastante prudente para que pueda realizarse esa inversión, ¿no? Acá yo había escuchado con mucha atención a los representantes de la industria automotriz, y legítimamente tenían su posición de, no querer un acuerdo con China por no tener una mayor competencia de la que ya tienen con China. Pero claro, eso es solo ver un lado de la ecuación. Es legítimo, insisto, su posición, pero es solo un lado de la ecuación desde el punto de vista de la protección de mi sector o de un sector. Pero hay el otro lado, que es la exportación, que como digo es altamente favorable. Y también hay el lado del consumidor, que creo que todos merecemos tener costos de vehículos más bajos en nuestro país, pues los altos aranceles que pagan, que van entre 35 y 40%, han estado allí por 40 años, Miguel, y creo que es importante también poder reducir en algo, porque no es todo lo que influye en el precio, pero sin duda alguna es un componente importante, reducir sus costos en beneficio de los consumidores. Y esto es como una herramienta de trabajo, inclusive, porque no estamos hablando de un bien de lujo, es una herramienta de trabajo para el agricultor, para el constructor, para todas las actividades económicas en general. Así es que también es una noticia sin duda que alienta y que va a permitir también una mejor planificación en el tiempo para tener esta reducción de costos en beneficio del consumidor también. Hay un tema importante, dada las importaciones de vehículos. ¿Esta desgravación será paulatina? ¿En qué condiciones? Cuando vemos que en el Ecuador circula bastante vehículo de origen chino, ¿en qué tiempo estará desgravado esto?
Son 15 años de desgravación, Miguel. El arancel actual para los vehículos va de entre 35 y 40%, dependiendo de la categoría. Es un arancel significativamente elevado. En el caso de la Unión Europea, para compararlo, el tiempo de desgravación fue de 7 años. De hecho, desde el 1 de enero de este año, ya ingresan con cero arancel los vehículos provenientes de la Unión Europea. En el caso de China, el tiempo es más del doble. Son 15 años para llegar a cero arancel, que como mencionaba es un tiempo prudencialmente amplio para poder poner en la balanza todos los intereses del país, los intereses de exportar más, los intereses del consumidor, pero también los intereses de las inversiones que están realizadas aquí en el país, que puedan también tener ese tiempo de planificación para su reacomodo en ese sentido. Ahora quedan grandes desafíos, hay que decirlo, es muy importante, positivo, un avance. Queda el desafío interno de mejorar la competitividad para nuestros productos. ¿Cómo asumir este reto? Sin duda, Miguel, este reto de la competitividad ha estado presente, está presente y va a seguir estando presente. Recordemos que todas estas herramientas de acuerdos comerciales son parte de la mejora de la competitividad. Cuando hablamos de reducir costos productivos, materias primas, insumos, bienes de capital, equipo de transporte, etcétera, estamos hablando también de una mejora de la competitividad. Entonces, es parte adecuada de esto. Pero sin duda hay otro componente interno que se debe también priorizar. Yo creo que con todos los acuerdos comerciales, los ya aprobados, los que van a venir en curso también, los que se van a negociar, es necesario que la política pública tenga más fuerza en su planificación sobre una base de exportación del país. Acá se necesita el refuerzo de los servicios públicos también, por ejemplo, aduanas, por ejemplo, agrocalidad, para poder aprovechar de mejor manera las herramientas que presenta este y otros acuerdos, Miguel, son sumamente importantes. Pero también hay un rol importante que le corresponde al sector privado, al sector productivo. El primero y el más básico y urgente de todos y que no es tan complejo es el poder entender exactamente qué contiene el acuerdo y qué no tiene el acuerdo. Eso creo que es una responsabilidad muy importante de los gremios y de las empresas en conocer exactamente el detalle. Con ese detalle, las empresas van a poder saber cuál es su posición competitiva desde el punto de vista comercial. También cuáles son los escenarios que se pueden un poco planificar para que las inversiones, los recursos, la planificación puedan dirigirse en ese sentido. Tanto para las empresas de exportación o las que están buscando exportar y ven a China como su mercado, pero también las empresas que en cambio realizan operaciones de importación desde ese país asiático. Creo que acá le corresponde a todos poder tener también esa visión para mejorar esa planificación interna y lógicamente en el sector productivo la mejora constante de sus procesos, la mejora constante de sus operaciones, la capacitación de su personal y la inversión. Y esto no es de la noche a la mañana, Miguel, no quiere decir que mañana ya tenemos que realizar esa actividad, porque tampoco es que hay un impacto fuertísimo desde el primer día del acuerdo, sobre todo en el caso de las importaciones. Es de largo aliento el esfuerzo, pero los empresarios saben que justamente la inversión es una apuesta de largo plazo, no de corto plazo. Y nuestro país ya se han caracterizado por eso. Hemos visto en otras ocasiones también que el sector empresarial pensando en el largo plazo. Así es que esa es una recomendación importante que hay que tener en cuenta sin perjuicio de las responsabilidades que tienen el gobierno, como mencionaba, algunos ejemplos en los servicios públicos y también los gobiernos locales, que tienen un rol fundamental también dentro de la producción. Creo que a todos les corresponde el poder dar pasos para mejorar esa competitividad. Allí resalto dos preguntas y perdón que me cambie de tema, pero resalto dos preguntas de la consulta popular que creo que son sumamente relevantes para poder dar mayor dinamismo a la producción y también a los recursos que están detrás, en este caso el empleo. La pregunta relacionada con el trabajo por horas, que me parece que es fundamental para poder movilizar sobre todo a la población que no tiene empleo el día de hoy, pero también para mejorar esa perspectiva de inversión y de crecimiento de las empresas con una visión de exportación. Y la otra relacionada con la protección de inversiones a través de arbitraje internacional, que también es algo fundamental para poder seguir avanzando con la otra cara de los acuerdos comerciales o el otro componente que es
las inversiones. Hablamos de comercio y hablamos de inversiones también. Así es que creo que es complementario y espero que esas preguntas puedan estar efectivamente en la consulta y que tengan también un resultado positivo, pues es parte de lo que va a ayudar al país en esa mejora productiva y de competitividad. Ahora, este gran desafío que nos queda como ecuatorianos, como sector productivo, es aprovechar lo que se viene. Y en esto quedan grandes desafíos para el sector productivo porque hay un gran mercado de 1.400 millones de personas, Daniel. Así es, Miguel, es justamente lo que estaba comentando. Hay una gran responsabilidad de las empresas, de los gremios, primero en conocer la información respecto a qué contiene el acuerdo comercial. En base a esa información se puede planificar de mejor medida con escenarios en el corto, mediano, largo plazo respecto a cuál es la posición, cuáles son las inversiones que vamos a tener que realizar, en dónde hay oportunidades de mejora, en donde podemos empezar a tener una inversión con visión de exportación. Hay grupos empresariales que originalmente no han estado en la exportación, han estado en otros negocios como el inmobiliario y hoy día tienen ya un departamento importante o toda una nueva rama relacionada con inversiones en exportaciones directamente. Eso va a ser muy relevante para poder aprovechar de mejor manera, como digo, el acuerdo comercial. Pero también seguramente habrá empresas que digan, a ver, yo tengo varias líneas de producción, de manufactura, de estos productos. Y tengo líneas productivas que en 10 años se van a desgravar desde China, no representan mucho hoy por hoy de ingreso para la empresa o para el país. Tal vez es momento de revisar y reacondicionar esa producción, adaptando primero, mejor tecnología, pero segundo, también a determinados productos en donde sí se puede ser más competitivo y dejar otros, en cambio, en donde no se puede ser competitivo. Eso es parte de la negociación, eso es parte de las implicaciones de un acuerdo comercial y que sin duda alguna lo tienen que realizar también las empresas para utilizar sus recursos de mejor manera en el corto, mediano y largo plazo. Lo importante es que en el conjunto de la economía, la perspectiva de creación de empleo en esto es muy positiva. Los empleos de exportación pueden ir entre 11,000 a 50,000 personas solamente en los sectores actuales de exportación. Con los nuevos eso es algo que sumaría empleos adicionales también. Se pudiera decir, Daniel, que también se abre una posibilidad de la generación de nuevas fuentes de empleo con este mejoramiento de la producción y productividad que necesita el Ecuador. Los acuerdos son parte de la oportunidad de generación de empleo. Como mencionaba acá, hay oportunidades para poder crear empleos directamente en las actividades vinculadas con la exportación actual a China, de entre 11,000 y 50,000, de acuerdo a los escenarios. Estamos más cercanos del de 50,000 que el de 11,000, de acuerdo al escenario negociado, pero solamente considera productos actuales. Esa es una estimación realizada a partir del estudio de CEPAL. Pero por otro lado, las nuevas actividades productivas que se vinculen a la exportación van en cambio a generar nuevo empleo que no está allí considerado también. Y a eso hay que sumar siempre los encadenamientos productivos, los empleos indirectos que se generan en esta actividad, todas las cadenas, la logística, los servicios asociados a ello, también la parte comercial asociada a ello, siempre va a tener también una adición de los empleos que se puedan generar. Insisto, los acuerdos de acá lo que traen en resumen es una oportunidad y sobre todo al inicio de poder generar un viento nuevo de inversiones relacionadas con esas actividades. En el caso de la Unión Europea se generaron algunas inversiones relacionadas con ese acuerdo, relacionada con esa nueva realidad en su momento en 2017 cuando entró en vigencia. Y ahora va a pasar lo mismo, pero en mayor magnitud, porque el mercado chino es más grande. Hoy por hoy, China es nuestro principal socio comercial no petrolero del país y es el principal mercado de exportaciones no petroleras y es el principal proveedor de bienes no petroleros, particularmente en bienes de capital, maquinaria, transporte, etcétera. Entonces, todos estos son insumos importantes que creo el país debe tener en cuenta, no solo el gobierno, sin duda hay un rol importante, pero también las empresas en su planificación y en lo que corresponde realizar en el corto y mediano plazo para esa mejor planificación con esta nueva herramienta comercial que es muy positiva para el país. En definitiva, para concluir este diálogo, Daniel,
una gran oportunidad se abre para el Ecuador en medio de condiciones económicas difíciles y con los productos que han comenzado a despuntar, productos como bien se citaba, pitahaya, arándanos, las guavas, piña, uvas, mandarinas, arándanos, fresas, espárragos, etcétera, que se abre esta gran oportunidad para estar presente en el mercado chino. Así es, los acuerdos comerciales son herramientas potentes que lo que buscan es profundizar la relación comercial, la inversión y el empleo. Esta es una muy buena herramienta negociada con todos los intereses de nuestro país, es altamente favorable para los intereses de el Ecuador, pero además, Miguel, yo creo que es también una señal clarísima de que ya la apertura comercial, la inserción internacional del Ecuador con y con los anteriores acuerdos comerciales y con los nuevos que vendrán, ya es irreversible. Y eso es una buena noticia, porque lo más grande, lo más importante detrás de todo esto, viendo desde el punto de vista macro, es la estrategia de crecimiento económico y de desarrollo que tiene un país. La nuestra ha demostrado no ser sostenible si es que solamente vemos en los mercados hacia adentro y si es que solamente vemos al petróleo como nuestra fuente de ingresos. Esto ha demostrado ser altamente volátil. La estrategia está en diversificar y la diversificación sobre todo viene con este tipo de herramientas de promoción, de impulso comercial y de inversiones. Eso va a permitir que la economía tienda hacia una mayor vinculación de los mercados internacionales, que tienda hacia basarse mucho más en las exportaciones. Y eso es bueno para el país porque va a permitir un crecimiento mucho más sostenible en el tiempo y es algo que necesitamos urgentemente para generar mejores condiciones de aquí en el mediano y largo plazo. Así es que esa visión creo que no hay que perderla de vista, es una visión un poco más amplia y de largo plazo, pero que la construimos juntos todos quienes hacemos el país y por supuesto las empresas que tienen un rol fundamental dentro de esto. Bien, muchas gracias. Como siempre, la atención al exministro de la Producción, Comercio Exterior, economista Daniel Legarda. Muy buen día. Gracias, Daniel, por ilustrarnos en este tema fundamental, el acuerdo comercial con China. Muchísimas gracias, Miguel. Siempre a la orden, un cordial saludo a la audiencia. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 7:17 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos para hablar sobre los grandes desafíos de la Corte Nacional de Justicia, que hoy tiene nuevos encargados a la presidencia y la presidencia subrogante. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión